¿Cómo se encuentran jóvenes y señoritas? Ahora veremos lo que es la ecuación general de los gases. Hasta el momento estuvimos viendo lo que son las diferentes leyes, entre ellas la ley de Boyle, de Gay-Lussac, de Charles, y por último vimos la combinación de esta, ¿no? En una ley denominada, como su mismo nombre lo dice, ley combinada. Pero también debemos ver que muchas veces un gas ideal debemos considerar la masa de este y a la vez su peso molecular. ¿Y por qué no decir esto conjuncionarlo con su densidad? Entonces el tema de hoy vamos a avanzar lo que es la ecuación general de los gases. Vamos a empezar observando algunos gráficos. Quiero que vean qué observan. Acá tenemos a un pequeño dibujo y a otro. ¿Qué se les viene a la cabeza? O sea, ¿qué representa lo que son estos gráficos? Si yo hablo matemáticamente, no, descriptivamente, como si fuese una clase de primaria. Al lado izquierdo voy a ver a un pavo y al lado derecho estoy viendo un ratón. Entonces tenemos aquí que un pavo es igual a un ratón. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué tiene que ver con la materia? Vayámoslo viendo más adelante. Entonces, vamos a ver que la ecuación general de los gases nos va a indicar la relación entre 4 variables: presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. ¿Sí? En esta cantidad de sustancias lo que vamos a ingresar el dato que les decía: la masa, el peso molecular. Entonces, todo esto se da en un gas ideal. ¿Por qué se lo denomina ideal? Porque hipotéticamente este gas tiene un buen comportamiento o un comportamiento ideal a través de lo que es la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? No hay cosa que interfiera en su comportamiento de estos 3 componentes y es por eso que se lo denomina gas ideal. Y para ello utilizamos lo que es el pavo ratón. ¿A qué nos referimos con pavo ratón? Gracias a esta ecuación va a poder salir la fórmula que se utiliza para la ecuación general de los gases. ¿Y cómo va a salir esa? Tendríamos que simplificar o hacer desaparecer todas las vocales de estas palabras. Entonces me quedaría la P por B y esto va a ser igual a RTN, ¿sí? Y esa es la fórmula de la ecuación general de los gases. En química se la conoce como el pavo ratón, ¿sí? Entonces, la presión, representada por la P, la B nos representará el volumen, la R es medio rara, ¿no? No la habíamos visto anteriormente. Es una constante de proporcionalidad. La T será la temperatura y tenemos a la N, que es la cantidad de moles. El concepto de mol, de peso molecular, ya lo habíamos visto en la gestión anterior. Y si no la recuerdan, pueden observar los videos de concepto de mol, de concepto de peso molecular que se encuentran en el canal. Entonces, ¿qué es R? Conocemos nosotros que es mol, temperatura, presión y volumen, pero acá se nos viene un interrogante de qué es R. Esta R mayúscula va a ser nada más que la constante molar o universal de los gases.
Cuando hablo de constante, quiere decir que es un valor estable, que no se va a mover. Y su valor se va a obtener reemplazando los valores en la fórmula que nos dieron en condiciones normales. Esto lo vimos hace 4 clases atrás cuando hablamos de generalidades de los gases. ¿Cuáles eran las condiciones normales? Presión siempre va a ser una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Tengo dos opciones. El volumen 22,4 litros y la temperatura 273 grados Kelvin. Entonces ahora voy a empezar a hallar el valor de la constante. Cuando hablo de constantes, tengo por ejemplo una constante de la gravedad en física que es 9,8. Es un valor que no cambia. Entonces en los gases vamos a tener dos valores para R. Hay dos valores que tiene. Y les voy a demostrar cómo se obtienen esos valores. ¿Sí? La opción 1, que tengo que tomar las condiciones normales. Pero voy a tomar solo presión, tengo 2, como lo dijimos en la anterior diapositiva. Lo vamos a volver a ver. Tengo 2 presiones. Entonces, para hallar el valor de la constante, voy a tomar estos, ¿sí? Una atmósfera de presión, 22,4 litros y 273 Kelvin. Pero para la segunda opción, tomaré 760 milímetros de mercurio y el volumen, como solo tengo un valor, 22,4 y 273 Kelvin. Esto será para R2 y esto será para R1. Tiene dos valores esta constante. Entonces, vámonos con la opción 1. La presión que elijo va a ser 760 milímetros de mercurio, el volumen 22,4 litros y la temperatura 273 Kelvin. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Los reemplazaremos en la ley combinada, pero solo en una parte. Ustedes, si bien los recuerdan, la ley combinada era igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 dividido entre temperatura 2. Lo que vamos a hacer, como esto solo es para un gas que no tiene condiciones iniciales o finales, sino van a hacer ejercicios ya con las características que tiene solo un gas estable. Entonces, eliminamos lo que son condiciones iniciales y finales y nos queda presión, volumen, temperatura, y esto tiene que ser igual a una constante. Esta fórmula es la que la tenemos acá. ¿De dónde salió? De la ley combinada. De ese lugar salió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar estos datos en mi ecuación. El objetivo, hallar el valor de R. ¿Sí? Comencemos. Yo digo, R es igual, lo he invertido la fórmula, presión 760 milímetros de mercurio, volumen 22,4 litros, temperatura 273 grados Kelvin. Todo este proceso siempre surge en un mol de la sustancia. Entonces, R será igual a 62,4. ¿Sí? Si multiplico 760 por 22,4 y lo divido entre 273 me da 62,4. Pero ¿cuáles son las unidades? ¿Sí? Cuando hablo de unidades veo que arriba no puedo simplificar nada. Entonces me queda milímetro de mercurio por litro dividido entre grados Kelvin por mol. ¿Por qué he aumentado mol? Porque todo esto sale o resulta en un mol de la sustancia. La opción 2. ¿Qué datos voy a utilizar en condiciones normales? Ya dijimos, el único que cambia es una atmósfera de presión. Entonces haré el mismo procedimiento. R es igual a una atmósfera
por 22,4 litros por 273. 1 por 22,4, 22,4, dividido entre 273 me dará un valor de 0,082. La unidad, atmósferas por litro, dividido entre Kelvin por mol. ¿Cuál es la diferencia entre los dos valores? En que la primera trabaja con la unidad de presión, que es milímetros de mercurio, y la segunda que trabaja con atmósferas. Entonces, cuando se dé un ejercicio, para que se les haga más fácil, ustedes tienen que ver en qué unidad les está dando la presión el ejercicio. Si la presión les está dando en milímetros de mercurio, utilizan la opción 1. Pero si les está dando en atmósferas, utilizan la opción 2. Eso dependiendo de la unidad de la presión que tenga el ejercicio. Entonces, vamos a empezar a despejar la fórmula. Tengo que ver que mi fórmula base, mi fórmula para empezar es esta, la de pavo ratón. La nombraré como fórmula 1. Pero sabemos que N, número de moles, es igual a masa sobre el peso molecular. ¿Sí? ¿Qué es masa? Cantidad de materia. Peso molecular se obtiene multiplicando el peso atómico por el subíndice. También lo hicimos en la ley de Lavoisier, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar esta M y P en vez de la N. Y tendré P por B es igual a R por T por M sobre peso molecular. Y a esta la denominaré la fórmula número 2. ¿Por qué? Porque en algún ejercicio no me va a dar moles, pero me va a dar masa. Me puede dar peso molecular. Y entonces puedo utilizar la segunda fórmula. Sigamos despejando. Y si nos pide hallar la densidad o en el ejercicio nos da la densidad, ¿qué hago? Vean. Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Esto lo aprendimos en física. Entonces yo tengo la fórmula 2. Si ustedes ven, puedo obtener densidad, porque aquí tengo masa y aquí tengo volumen. ¿Qué tal entonces junto estos dos para obtener densidad? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Quién le está molestando a la masa? Es el peso molecular. Y como el peso molecular está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Requiero que el volumen esté debajo de la masa. Y como está multiplicando, puede pasar a dividir. Entonces, ¿para qué he hecho eso? Miren, ya he obtenido lo que quería. Masa sobre volumen. Y me decía la fórmula que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces puedo reemplazar la D en vez de esto. ¿Y cómo quedaría? Se reemplaza la D, ¿verdad? Entonces yo sé que si multiplico el peso molecular por la presión, va a ser igual a la constante por la temperatura por la densidad. ¿Sí? Si ordeno todo esto para que densidad se quede solo, como está multiplicando, aquí está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces la densidad de un gas aquí es igual a la presión por el peso molecular dividido entre la constante por la temperatura. A esto lo denomino fórmula número 3. Tengo 3 fórmulas en este tema, pero todas surgen del pavo ratón. Entonces comencemos con lo que más nos interesa. Y a nosotros lo que más nos interesa es ver cómo estos conceptos los puedo aplicar en los ejercicios, en los diferentes problemas que me dan. Comencemos. Nos dice, se tiene un gas de 5 moles, el cual se encuentra a 800 ml de volumen, el cual es sometido a una temperatura de 56 Kelvin.
Calcular la presión. Tengo mis datos. El volumen, temperatura, presión y número de moles. Ustedes saben que la R es una constante. Entonces, ¿qué tengo en mi ejercicio? Vayamos a ver. Dice se tiene un gas de 5 moles. Eso será N, porque la abreviación de moles es N. El cual se encuentra a 800 ml. 800 ml es volumen. Y es sometido a una temperatura de 56 Kelvin. Entonces eso es temperatura. Calcular la presión, que sería mi incógnita. Para llevar a mi fórmula del pavo ratón, lo que me falta es la constante R. ¿Y qué dijimos? Hay dos opciones, o 62,4 o 0,082. ¿Y qué les dije que es lo ideal elegir? Me fijo la presión, pero es mi incógnita. Pero si mi presión estuviese en atmósferas, ¿cuál elegiría? Este, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se elige eso? Para poder simplificar. En este caso, como la presión es la incógnita, da igual cuál yo elija. Yo elegiré, ya verán, pero siempre debe existir lo siguiente. El volumen no se puede manejar en cualquier unidad. Desde ahora en adelante, el volumen siempre debe estar en litros. La temperatura en grados Kelvin y N en moles. Esas son las condiciones en las que deben estar los datos. Estos datos de acá. Como veo ya tengo un error, porque aquí el volumen está en mililitros, pero me dice que siempre debería de estar en litros. Entonces es algo que debo subsanar. Entonces, comenzaré con ello. Yo digo, 800 ml debo transformar a litros. ¿Cuál es la unidad para transformar? Yo digo que en 1000 ml. Ahí tengo mis 800 ml. Un momentito, por favor. Por equivalencia sé que en 1000 ml existe un litro. Simplifico ml con ml, 800 por 1, 800, abajo 1 por 1000, 800 dividido entre 1000 tengo 0,8 litros. Eso quiere decir que mi volumen es igual a 0,8 litros. Ya tengo, miren, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin y N en moles. Entonces puedo empezar a resolver el ejercicio. Digo, voy a utilizar la fórmula número 1 porque me pide calcular la presión. Entonces, yo veo que para despejar la fórmula necesito que presión se quede solo. ¿Y quién le está molestando a presión? El volumen. Y como está multiplicando, este volumen va a pasar al otro lado a dividir. Quedando la fórmula de la presión va a ser igual a la constante por la temperatura por número de moles dividido entre el volumen. Entonces, ¿qué digo? Empiezo a resolver. R no tengo en ningún lado de mis datos, pero sí tengo los valores que hace rato hemos hallado. Elijo uno de esos valores. Yo tengo estos dos y en este caso elegiré el 62,4. Cuando la presión es la incógnita, ustedes pueden elegir, pero cuando no es, deben saber cuál elegir. Elijo 62,4 milímetros de mercurio por litro dividido entre Kelvin por mol. Lo multiplico por la temperatura, 56 grados Kelvin, por el número de moles, 5, y lo divido entre el volumen, 0,8. Simplificamos las unidades que están en la misma condición.
litros con litros, Kelvin con Kelvin y moles con moles. Y ahora sí empezamos a multiplicar. 62.4 por 56 por 5 me dará 17.475. Y en la parte de abajo solo tengo 0,8 de cantidad. Si divido estas dos cantidades, el resultado será 21.840 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de ese gas sería 21.840. Continuamos con el segundo ejercicio. Nos dice, el volumen será la incógnita, 20 grados centígrados y 1500 milímetros de mercurio, una masa de 200 gramos de monóxido de carbono. Ya nos especifica una masa y nos dice qué gas está actuando. Es el monóxido de carbono. Entonces mis datos. Volumen será la incógnita. Temperatura. Ahí me dice 20 grados centígrados. Ese es el valor de la temperatura. La presión, 1500 milímetros de mercurio. La masa, 200 gramos. Y por último, sabemos que el compuesto es el CO2 o monóxido de carbono. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Como les dijimos anteriormente, tenemos tres fórmulas. La primera, la segunda y la tercera. Tengo que elegir cuál de estas tres voy a utilizar. Si me fijo, la primera, a ver, vayamos viendo. ¿Tengo presión? Sí. ¿Tengo volumen? Es la incógnita. ¿Tengo R? Sí. ¿Temperatura? Sí. Pero no tengo moles. Entonces, cuando tengo dos incógnitas, no la puedo utilizar. Vayamos a ver la segunda fórmula. ¿Tengo presión? Sí. ¿Tengo volumen? Es la incógnita. ¿Tengo la constante? Sí. ¿Tengo la temperatura? Sí. Tenemos la masa muy bien. Y el peso molecular podemos hallar. Entonces la elegida será la 2. Y la 3 se descarta porque en ningún momento me nombra la densidad. Entonces, la fórmula elegida será la 2. ¿Sí? Y el valor de la constante, ¿qué es lo que no tengo en la fórmula número 1? La N, por eso se va. Y en la 3 la D. ¿Sí? El primer paso será hallar el peso molecular del monóxido de carbono. ¿Cómo se halla el peso molecular? Se multiplica el peso atómico por el subíndice. El subíndice son los números pequeños que se encuentran en la fórmula. En el caso del monóxido de carbono es 1. Si fuera el dióxido de carbono sería un carbono y 2 oxígenos. En este caso todo es 1. Entonces yo digo, el carbono es igual a 12. Lo multiplico por 1. 12 por 1 será igual a 12. Oxígeno, 16. Por 1, 16. Sumo estas dos cantidades y tendré 28 gramos sobre mol. Ese valor es el peso molecular. ¿Y por qué he hallado el peso molecular? Porque esta fórmula me lo pide. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hallar el volumen. Entonces yo digo, tengo que despejar ahora la fórmula, cosa que el volumen se quede solo. ¿Quién le está molestando al volumen? Es la presión. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? No nos debemos olvidar ahora lo siguiente, que la temperatura siempre debe estar en grados Kelvin. Entonces, a 20 grados centígrados le sumo 273 y me dará 293 grados Kelvin. Entonces yo digo, el volumen es igual. ¿Qué constante elijo? Tengo dos valores, o 62 o 0,082. Ya les dije, ¿cómo
mi presión en el ejercicio es milímetros de mercurio, yo elijo a quien tiene milímetros de mercurio. ¿Por qué? Para que se puedan simplificar. Entonces elegiré 62,4. El volumen será igual a 62,4 multiplicado por la temperatura, transformada es 293, multiplicado por la masa, 200 gramos, y dividido entre la presión, 1500, por el peso molecular, 28 gramos. Simplifico las unidades que se repiten. En este caso son milímetros de mercurio, Kelvin con Kelvin, gramo con gramo y mol con mol. Multiplico las cantidades que están en la parte superior. 62 por 293 por 200 dará un valor de 3.656.640. 1.500 por 28, la parte de abajo me dará 42.000. Si divido estas dos fórmulas, el resultado será 87,06. El resultado, o ese es el volumen que tiene el monóxido de carbono. Tercer ejercicio. Nos pide calcular el peso molecular de un gas. Si hay dos gramos de este y este se encuentra en condiciones normales. Otra vez esa palabra. A ver, veamos. Y no nos da más datos. Yo necesito saber el valor del volumen, temperatura, presión. Masa la tengo. Peso molecular puedo hallar, ¿verdad? Pero, ¿qué hago con condiciones normales? Me voy a la diapositiva que hemos visto cuando hemos hecho conceptos de los gases. Y en esa diapositiva me decía que las condiciones normales de un gas se abrevian CN y son presión 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio, volumen 22,4 litros y temperatura 273 grados Kelvin. Esos son los valores de las condiciones normales. Entonces esos valores los utilizaré en mis datos. Yo digo volumen 22,4 litros, temperatura 273 Kelvin y presión. En esta oportunidad voy a elegir una atmósfera. Ustedes pero pueden elegir cualquiera de los dos. ¿Sí? Ya teniendo esos datos, veo que me da de masa 2 gramos. Y la incógnita es hallar el peso molecular. ¿Qué fórmula utilizaré? La única fórmula que tiene peso molecular es la 2. Entonces, voy a comenzar a despejar la peso molecular. Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Quién está molestando a peso molecular para que este se quede solo? Presión y volumen. Están multiplicando. Entonces, al otro lado van a pasar a dividir, siendo la ecuación la siguiente. R por T por temperatura por masa es igual a la presión por el volumen. Entonces comencemos a resolver. R, ¿cuál va a ser el valor de la constante? Tengo 2. ¿Qué dijimos? Para elegir me fijo la presión. La presión en mi ejercicio está en atmósferas. Quien tiene atmósferas es 0,082. Entonces ahora elijo ese valor. Y digo, R es igual a 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol. Lo multiplico por la temperatura, 273 Kelvin. Lo multiplico por la masa, 2 gramos. Y lo divido entre la presión, 1 atmósfera, y el volumen, 22,4 litros. Se simplifica, atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin.
y nos queda gramos sobre mol, que es la unidad del peso molecular. Para comenzar esto, multiplico los de arriba. 0,082 multiplicado por 273 por 2 nos dará un valor de 44,772. Y abajo, 1 por 22,4 será igual a 22,4. 44,772 dividido entre 22,4, el peso molecular de esta sustancia será 1,999 gramos sobre mol. ¿Sí? Entonces pudimos hallar el peso molecular de ese compuesto. Bueno, ya con esto concluimos. Yo les deseo que sigan adelante. Aún nos falta, pero lo estamos logrando. Y quiero compartir con ustedes el siguiente mensaje. Sí, no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Fui revisando sus prácticas y lastimosamente vi que hay personas que aún se siguen copiando. Sí, entonces no se trata de eso. Se trata que tú lo hagas, que sea tu esfuerzo, que tú comprendas, que no solo te veas limitado a este video. Existe infinidad de bibliografía, existen varios tutoriales que tú puedes utilizarlo en esta época. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de nutrirte tú. Ese es el objetivo de la educación. Y si lo haces paso por paso, esto va a salir aún mejor. Es mucho mejor hacerlo que no hacerlo. Entonces sigue intentando. Deja esas malas costumbres que tenemos de copiarnos solo por el hecho de presentar. El objetivo es que tú lo logres y todo esto sea gracias a tu esfuerzo. Muchas gracias.